médicas nacionales e internacionales. El día de hoy nos hablará sobre una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Gabriel Tadeo Reina González. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, doctores, doctoras. Pues muchas gracias primero por la invitación que me dieron. Hace años que no regresaba a las aulas. Yo también egresé de la universidad ya hace unos años. Y pues bueno, regresar ahora como ponente pues es algo muy importante y significativo para mí. El día de hoy les voy a dar una plática bastante importante sobre la realidad que existe hoy en día sobre la enfermedad pulmonar crónica obstructiva. Muchos de ustedes tal vez ya tienen algo de conocimiento, desde fisiología a fisiopatología, pero hoy vamos a hablar más allá, principalmente con las características del tratamiento y algunas otras situaciones importantes. Justamente dentro de ello, algo que se ha utilizado en el transcurso de los años es utilizar el reporte de la VOLT como la guía principal para el manejo de la enfermedad. Y bueno, justamente es la frase que puse en mi diapositiva principal. Más allá de los broncodilatadores, hay que redefinir el futuro de la EPOC según la GOL 2026. ¿Vale? Entonces, para comenzar, esta es mi agenda. Vamos a hablar un poco de definición, importancia global, fisiopatología, factores de riesgo, diagnóstico, evaluación inicial, tratamiento y lo principal, exacerbaciones. ¿Vale? Y bueno, antes de comenzar, el hablar sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es de suma importancia y esto lo vamos a enfocar en la parte de la GOL 2026. Y antes de iniciar, me gustaría hacerles una pregunta a ustedes, esta que tengo justamente como introducción. ¿Qué pasaría si les dijera que hoy nos enfrentamos a un enemigo cuya prevalencia es de 380 millones de personas y que muchas veces esta enfermedad sigue siendo subdiagnosticada? O sea, tenemos una alta mortalidad de esta enfermedad y aún así todavía los médicos de primer nivel, segundo nivel y de tercer nivel se le hace muy complicado diagnosticar. Entonces, la EPOC ya no es un simple daño estructural irreversible, sino es un síndrome heterogéneo. En este caso, es una complejidad que como para diagnóstico y tratamiento es difícil. Y la estrategia GOLD surge como una brújula para orientar a los doctores, a las doctoras, sobre esta parte de la enfermedad y diagnosticarlo oportunamente. Entonces, continuando, pues tenemos que empezar con la definición. ¿Qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Según la GOLD, la define como un síndrome heterogéneo donde la inflamación de la vía aérea y la destrucción alveolar convergen en un solo destino, principalmente en la obstrucción del flujo del aire de manera persistente e irreversible. Y esto genera en los pacientes pues síntomas crónicos como disnea, tos, expectoración y o exacerbaciones. Entendiendo el punto importante de la definición, ya nos está hablando de todo lo que converge en la enfermedad. La parte heterogénea, ¿qué significa esto? Que todos los pacientes pueden tener la enfermedad, pero para llegar a ella tiene distintas vías. Antes se conocía que la enfermedad solamente llegaba a través del tabaquismo. En realidad, ya desde hace muchos años, el tabaquismo es solo un factor de los miles que existen para llegar a la enfermedad. La parte de la inflamación de la vía aérea y la destrucción alveolar. Esta es la parte fisiopatológica, la dualidad de ambas partes importantes de la enfermedad, principalmente la alteración bronquiolar como tal, bronquiolitis, bronquitis y la destrucción del parénquima, la formación de enfisema. Y por último, el sello distintivo de la enfermedad, la obstrucción del flujo irreversible y persistente. Esto si lo comparamos con asma, en asma la reversibilidad es el sello distintivo. Entonces, al hablar de obstrucción, hablamos que es irrepetible, o sea, crónico. Y por último, los síntomas. Los síntomas, a pesar de que nos hablan de molestia del paciente, también nos hablan de una disminución de la función pulmonar y, a su vez, del daño que ya está generando en los pacientes. ¿Vale? Continuando, pues vamos a hablar un poco sobre la importancia global, que esto es sumamente importante.
es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Si ustedes se preguntan entonces si es tan importante, ¿por qué sigue siendo subdiagnosticado? Y ese es el problema que hoy en día. Tenemos alrededor de 372 millones de muertes al año. Y eso solamente en países de primer mundo. Ustedes imaginarán cómo estará México, eso que no tenemos realmente cifras o no tenemos estadística como algunos países importantes. Tiene una prevalencia global que se estima en el 10.3%. Esto queda muy al aire porque en realidad no se tiene una información concreta sobre realmente cuánto es la prevalencia de la enfermedad. Si se subdiagnostica, en realidad será el 10.3%, posiblemente más, 15, 20%. Y por último, el tabaquismo contribuye al 35% de las muertes. Y entonces, ¿qué pasa con el otro 65%? ¿A qué causa se debe la enfermedad? Que es justamente lo que vamos a platicar hoy. El tabaquismo es uno de los factores más importantes y clave para el desarrollo de la enfermedad, pero no es el único. Y es ahí donde tenemos que poner énfasis. Importancia a nivel económico. Se supone que es dentro del presupuesto global que existe para las enfermedades de salud pública, porque el salud pública supone el 56% de ese presupuesto. Esto hablando obviamente de estadísticas de países de primer mundo. Obviamente si lo traspolamos a países latinos, de bajos ingresos o de medianos ingresos, posiblemente esto sea mucho mayor. Y se estima que al menos está proyectado un costo de 40 millones de dólares en los siguientes 20 años. La enfermedad, a pesar de que es alta en mortalidad, también tiene un alto costo. Se gasta mucho insumo de salud pública para poder tratar a los pacientes. El 90% en países de ingresos bajos, justamente con lo que les comentaba, posiblemente ellos tengan que gastar más aún. Y por último, el impacto social. Representa una carga significativa de al menos 71.8 millones de ABAD. ¿Qué son los ABAD? Son los años de vida ajustados por discapacidad. Si ustedes conocen a alguna persona que se les diagnosticó recientemente de FOB o que ya tienen años con esta enfermedad, la enfermedad misma vuelve incapacitante al paciente. No le permite trabajar, lo vuelve a veces vulnerable. Es un paciente que ya tiene un daño que puede generar problemas a futuro y muchos de ellos tienen que tener uso de oxígeno, por lo cual a veces los vuelve que se vuelvan antisociales, que todo el tiempo estén en casa, por el miedo, por el uso del oxígeno. Y esto genera limitaciones físicas graves, dependencia y una alta mortalidad. Entonces, en realidad, si nos ponemos a pensar sobre esta enfermedad, pues vemos que desde muchos años se ha estado dejando de lado, a diferencia de otras enfermedades, que se les da un mayor peso. Esta es una imagen muy bonita que me gustó, que, bueno, más bien quise traerlas para que ustedes vieran cómo es el funcionamiento pulmonar a través de los años, porque uno pensaría que el EPOC solamente es de personas pues adultas, después de los 50, 60, 70 años, pero en realidad no, el EPOC puede aparecer a tempranas edades, a partir de los 40, 30 años hay casos. Y esto tiene que ver principalmente con esta figura, esta representación esquemática. En el 2019, Agusti Hock, este médico especialista, en comparación con otros colaboradores, hicieron estas gráficas sobre la evolución de la función pulmonar a través de los años, en donde, si ustedes recordarán sus clases de fisiología, la función pulmonar o el desarrollo pulmonar no termina después de nacer. Tarda todavía muchos años, hasta los 20, 25 años, en que realmente alcancemos el punto más alto de función pulmonar. En el caso de las mujeres, parece un poco antes, pero si ustedes se dan cuenta, cuando nacemos siguiendo la línea donde dice normal, empezamos con una capacidad de al menos 20 y va incrementando pasando la edad de la infancia, la pubertad, hasta llegar a una zona de meseta en la adolescencia o cuando somos adultos jóvenes. Ahí se mantiene y de repente empieza a descender. Esto es normal por la senescencia pulmonar. Hay un envejecimiento de los pulmones naturales, ¿no? Y vamos perdiendo capacidad pulmonar. Pero si se dan cuenta, en las otras líneas
tenemos muerte prematura, una aceleración, un declive acelerado de la función pulmonar. Tenemos aquellos pacientes que son pseudonormales o supranormales, aquellos que tienen una capacidad pulmonar más alta que un paciente promedio, ¿no? O una persona promedio. Y entonces aquí redefinimos los factores de riesgo. Antes se creía que el tabaquismo era uno de ellos o que por eso, pues, digamos, presentaban las enfermedades más tardías, pero en realidad pacientes que desde la infancia o la pubertad tienen problemas respiratorios desde que nacen, infecciones persistentes o alguna alteración estructural, que pueden ser pacientes que lleven a una muerte prematura o a un problema de declive rápido. Y esos pacientes también son hipocosos. Se les hace el diagnóstico de EPOC. Entonces, esto es lo importante de por qué cada vez que llega un paciente, o les va a llegar a ustedes, porque todavía son estudiantes, pero están a un paso de ya ser doctores, irse al internado, después al servicio social. Muchos de ustedes se van a quedar aquí o muchos de ustedes van a viajar a otras partes. Pero se van a enfrentar a esta realidad, pacientes que llegan quejándose, teniendo síntomas, y ustedes, su tarea es investigar si desde cuando nacieron hay problemas. Y entonces, ahora sí venimos a la parte importante, la fisiopatología. Como ya les comentaba, para no meterme tanto, esto a lo mejor ya lo conocen ustedes, ya lo han visto, es el resultado final principalmente de interacciones complejas, acumulativas y dinámicas entre genes, ambiente y el tiempo. En la GOL 2026 hay un modelo actual, el cual define como, en este caso, G-Topics, principalmente con la asociación de la genética, el ambiente y el tiempo. Como les comenté y justamente les puse la diapositiva anterior, si ustedes se ponen a analizar en una clínica, principalmente, o la historia detallada de los pacientes, al hacer preguntas dirigidas pueden ustedes identificar si esto viene desde mucho tiempo atrás. Por eso es que hoy en día se utiliza este modelo actual. Quiere decir que la enfermedad desde mucho antes ya está empezando y antes de desarrollar síntomas. Algo muy importante es que tenemos 3 puntos, el cual generan un desarrollo de esta enfermedad, principalmente cambios inflamatorios, donde aparecen, pues obviamente recordando las clases de fisiopatología, pues la aparición de macrófagos, neutrófilos, linfocitos, que estos resultan en una cascada inflamatoria y perpetúan constantemente el daño en la área de los pulmones, y esto debido principalmente a los irritantes crónicos. Después tenemos alteraciones estructurales, en las cuales principalmente las proteáceas y las antiproteáceas que se producen en esta cascada inflamatoria generan un proceso de destrucción de la elastina y fibrosis y que genera que el pulmón se vuelva rígido y disfuncional. Y por último, que ahora ya es algo más sonado, se ha investigado más, el pulmón no es estéril. Tenemos una microbiota natural en los pulmones. Antes se creía que el pulmón era estéril, que no debería existir más bien ningún germen, pero en realidad tenemos gérmenes, tenemos bacterias que viven ahí y que nos ayudan a proteger al pulmón de situaciones futuras. Pero ¿qué pasa? Hay una disbiosis e inflamación persistente ante los factores que se exponen. En uno de ellos, el tabaquismo, que puede generar un círculo vicioso generando una desregulación de la zona o, en este caso, de la comunidad de las bacterias que se encuentran en el pulmón, y esto perpetuar, pues obviamente, la enfermedad. Continuando sobre la fisiopatología, dentro de estas características que les mencioné o cambios resultantes de la enfermedad o el inicio, tenemos 3 puntos importantes a considerar. ¿Qué lleva al paciente a que presente la sintomatología? Lo primero de ellos, que hay una obstrucción del flujo. El paciente, pues, le cuesta trabajo poder sacar el aire. Y esto es debido principalmente a la destrucción de la vía aérea de conducción, que tiene que ver principalmente con las zonas de los bronquios. Bronquiolos terminales, bronquiolos de conducción, en donde esta destrucción genera que se vuelva como una válvula, impidiendo la salida del aire. Si entra con facilidad, pero le cuesta sacarlo. Y ahí viene el segundo punto, el atrapamiento de aire, lo que genera hiperinsuflación en el paciente, tanto en reposo por la pérdida estructural de estas áreas como durante el esfuerzo.
Esto genera que los pacientes, cuando lo más característico que tal vez ustedes han identificado o han visto pacientes, la falta de aire cuando hacen algún esfuerzo mínimo. Y eso se debe principalmente a la hiperinsuflación. Los pacientes pueden meter aire, pero no logran sacarlo con facilidad. Y esto es acumulativo. Y por último, la alteración en el intercambio gaseoso. Los pacientes que tienen EPOC también tienen un desequilibrio BQ de la ventilación-perfusión. Y eso genera principalmente que los pacientes presenten hipoxemia y en algunos casos hipercapnia. Pacientes que ya se encuentran en estados más graves, principalmente en un apartado de grave o muy grave, estos pacientes van a requerir de uso de oxígeno porque estas áreas están completamente destruidas. O en su caso, el mismo problema del enfisema que aparece en el parénquima empieza a colapsar las áreas del intercambio. ¿Vale? ¿Cuáles son los factores de riesgo que lleva al paciente a esta enfermedad? Como les comentaba, el tabaquismo sigue siendo la clave. Como en esta situación de salud pública se han intentado de hacer diferentes leyes, aumentar el impuesto, hacer conscientes a la población en general que el tabaquismo no solamente genera enfermedad pulmonar crónica obstructiva, sino también esto nos puede generar situaciones de enfermedades cardiovasculares, cáncer. Por eso es que el tabaquismo sigue siendo ese factor de riesgo ambiental clave. Presenta una mayor prevalencia principalmente de síntomas respiratorios y anomalías en la función pulmonar. Se sabe hoy en día, hay artículos muy recientes o estudios, que pacientes con un índice tabáquico menor de 10 paquetes al año tienen ya un riesgo de padecer EPOC a 5 años, presentando mayores síntomas y mayor pérdida de la función. Entonces, si ustedes se acordarán cómo se saca el índice tabáquico, es aquel paciente que al menos haya fumado unos 10 o 15 años, al menos más de 10 cigarros a 15 cigarros durante ese transcurso de tiempo. Y entonces si lo saca, pues mucha gente de usted que fuman, que conocen, que tal vez no fuman tanto, 1 o 2 cigarros, pero que llevan haciendo algunos 15 años, muy probablemente en un futuro van a desarrollar EPOC. Por eso es la importancia de todavía hacer lucha con la situación de que se debe suspender el tabaco. Ya tenemos muy buenas reformas. Antes se fumaba en hospitales, se fumaba en restaurantes. O sea, se hacía de manera natural, como si en realidad no pasara nada. Con el paso de los años. Segundo punto, la biomasa. La biomasa son todos esos componentes que pueden generar una alta contaminación, principalmente en hogares. Cuidado, eso pasa mucho en Latinoamérica. En México, aquí en Pachuca, en Tulancingo, tenemos muchas comunidades que todavía calientan con leña, carbón, petróleo. Entonces, imagínense la alta exposición a este tipo de partículas de biomasa que contribuye al 30 y 40% del desarrollo del EPOC. Entonces, ese, que digamos, 35% que genera el tabaquismo, el otro 40% la biomasa. Tenemos muchos pacientes adultos que toda su infancia pasaron expuestos al humo, 30, 40 años, y jamás se les ha hecho un diagnóstico si realmente tienen o no. Posiblemente ustedes tengan una abuelita o una tía que vive en alguna comunidad y siguen cocinando, ¿vale? Tercer punto, contaminación atmosférica. Partículas como ozono, óxido de nitrógeno, azufre y metales pesados, que son gases que se liberan al ambiente principalmente por las empresas, fábricas, por la degradación de algunos materiales, contribuye al 50% del desarrollo del EPOC. Otro factor muy importante. Y por último, la exposición ocupacional. Aquí en Pachuca, en Tulancingo, las minas. Muchos pacientes trabajaron casi 20, 30, 40 años en minas y ustedes creen que muchos de ellos ya tengan un diagnóstico de EPOC. Es algo importante, es un factor de riesgo muy subestimado. Tal vez en países de primer mundo pues no estén, porque es muy raro, pero menos en países de Latinoamérica es algo muy común. Hay mucha gente laborando todavía y aporta del 10 al 20%
el desarrollo de EPOC. Y así concluimos que entonces, para la formación de la enfermedad, pues existen múltiples factores que la llevan. Y eso es lo más importante que ustedes deben identificar. Que el tabaquismo, que un paciente les diga, no, pues no fumo, pero trabajo en una cantera, estoy expuesto todo el tiempo a la piedra, ¿no? O cocino con leña, llevo 25 años, preparo tamales. Entonces, ese tipo de exposición hay que tenerla muy en cuenta y dar un seguimiento a los pacientes. Y bueno, esto es algo muy importante que ya desde el 2022, de hecho, la GOL ya había propuesto. Es una clasificación para poder entender que el EPOC no solamente deriva del tabaquismo, aunque es una de las principales causas, tenemos una distinta gama de cuestiones que pueden influenciarnos a esa parte. Y obviamente, pues aquí tenemos una de ellas, genética, principalmente por la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Si ustedes recordarán, esta enzima ayuda justamente a liberar del estrés oxidativo que el pulmón presenta con la acumulación o la exposición constante a irritativos crónicos. Al tener una deficiencia, pues pueden desarrollar EPOC prematuro en pacientes de 30, 40 años. Segundo punto, aquellas que están expuestas principalmente con anormalidades del pulmón. Anormalidades como cuál? Bronquiectasias, pacientes que sufrieron desde muy temprana edad infecciones recurrentes o que nacieron con alguna malformación genética a nivel pulmonar. Eso también desarrolla EPOC. Tercer punto, la asociada al tabaquismo, y no solamente al tabaco. Hoy en día ya el vapeador también es considerado como un factor de riesgo de enfermedad pulmonar. Muchos de ustedes tal vez en algún punto lo hicieron, vapearon, lo siguen haciendo porque todavía no se tenía reglas o no había una ley que lo regulara. Pero ya desde 2022 estaba asociado que el vapear genera EPOC y a muy temprana edad. Luego tenemos las infecciones, principalmente asociadas a la tuberculosis, pacientes que presentaron tuberculosis a pues, muy temprana edad, que quedaron con secuelas, alguna alteración estructural, o aquellos niños que sufrieron infecciones desde muy temprana edad, pueden desarrollar un desequilibrio o una destrucción de los pulmones permanente. Y la asociada a asma. Hoy día también hay pacientes que pueden converger ambas enfermedades, tanto asma y EPOC, y en ese tipo de pacientes también es una característica, principalmente en niños. Y por último, aquellas que son inclasificadas, que no tenemos una causa todavía, no tenemos la etiología de por qué lo llevó a esta parte de la enfermedad. Si ustedes se dan cuenta, muchas causas desde el 2022. Entonces el tabaco pues no es solamente el único factor, hay que tener en cuenta todos los demás que existen hoy en día. ¿Alguna duda, preguntas que tengan? Bueno, continuando a la parte importante, el diagnóstico. Como les mencionaba, pues obviamente el EPOC en sí, hablando de todos los factores de riesgo, nos lleva a presentar algunos de los síntomas más característicos, entre ellos la disnea o la percepción o falta de aire que se vuelve progresiva. Muchos de los pacientes la normalizan, de hecho, ellos viven con falta de aire como si fuera algo natural, que, me sofoqué porque caminé de aquí a la entrada, me tuve que detener. O subí unas escaleras y me está costando trabajo respirar. Pero la disnea es el principal síntoma cardinal que les va a llegar a ustedes en consulta. Los pacientes se quejan de falta de aire. Y el que ustedes no piensen en que posiblemente tenga EPOC, tal vez lo están dejando de diagnosticarlo. La tos crónica, aquellos pacientes que tienen tos de más de 3 meses en un periodo de 2 años, se le considera tos crónica. Principalmente puede ser con expectoración o seca. Eso depende obviamente del daño que exista a nivel pulmonar. Pero algo importante de la tos crónica es que ustedes tienen que hacer un diagnóstico diferencial, porque no todas las tos orillan hacia EPOC. Tenemos desde trastornos que son intratorácicos, como la parte de asma, cáncer, tuberculosis, bronquiectasias, falla cardíaca. ¿Alguien pensaría que el corazón también genera tos?
lo habían asociado. Y tenemos causas extratorácicas, aquellas que están fuera del pulmón, pero que también pueden generar problemas de tos crónica, rinitis crónica, síndrome de diarrea superior, con reflujo o goteo postnasal y reflujo gastroesofágico. A mí me llega mucho a consulta mucho paciente que tiene más de 6 meses con tos crónica. En realidad el pulmón está muy bien, no hay ningún daño. Les preguntas, las haces anamnesis dirigida hacia síntomas de reflujo y eso es lo que tienen. Se les da tratamiento por un mes y desaparece la tos, mágicamente. Entonces, es muy importante también hacer asociación al síntoma, qué tipo de enfermedad. Luego tenemos algunos otros como la fatiga y la pérdida de peso, que es algo muy común. El paciente con problema respiratorio per se, puede ser cualquier enfermedad en general, va a perder peso por el mayor consumo de oxígeno que tiene que hacer. Hay un mayor consumo energético y entonces los pacientes tienden a perder más proteína, masa muscular. Y por último, sibilancias. Algunos pacientes pueden referir a algún proceso de silbido nocturno y esto se debe principalmente al grado de obstrucción bronquial que existe. Y bueno, la parte más importante, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? A pesar de que el paciente cumpla síntomas característicos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el diagnóstico se hace por espirometría. Siempre. Hay muchos pacientes que llegan, que les dicen, no, pues es que mi doctor me dijo que tengo EPOC por radiografía de tórax. Jamás. Nunca se hace un diagnóstico de EPOC por radiografía de tórax. En primer, porque ni siquiera podemos ver todo el parénquima pulmonar. Ahora vi que vieron una plática sobre radiografías. La radiografía de tórax únicamente ve la parte anterior del pulmón, solamente, pero no vemos la parte posterior. No sabemos cómo están las estructuras de atrás. Imagínense el pulmón como si fuera una pirámide. Tiene un ápice, caras laterales y una base. Entonces, el estudio para poder verlo en su totalidad es una tomografía de tórax. Pero aún así, la tomografía no hace el diagnóstico. Lo que lo hace es la espirometría. Y ese es a veces el problema. Muchos hospitales, desde unidades de primer nivel hasta de tercer nivel, no cuentan con espirómetros. No hay gente capacitada para hacer una espirometría correcta. Y ahí es el gran problema. Muchos pacientes no se les puede dar un diagnóstico. Entonces, se debe considerar EPOC en todo aquel paciente que presente disnea, tos crónica o producción de esputo y además antecedentes de exposición a factores de riesgo, que pueden ser los que les mencioné, pero se confirma a través de una espirometría y principalmente con la relación P1-FBC post-broncodilatador. ¿Qué significa esto? Que después de aplicar el medicamento broncodilatador, tenemos que revisar esta relación y si se encuentra por debajo del nivel de referencia, que es menos de 0.7, en automático confirmamos que el paciente tiene obstrucción. ¿Vale? Entonces, de esto es lo más importante. Cuando a ustedes les llega un paciente, aunque no tengan espirómetros, intenten mandarles a hacerle un estudio de espirometría, ya sea algún laboratorio. De hecho, aquí en Tulancingo ya hay muchos laboratorios que hacen espirometría. Entonces, eso les ayudaría bastante a hacer el diagnóstico. Ustedes que están a punto de salir y que obviamente se van a enfrentar a la realidad de que es ver a un paciente. Ahora, existen dos conceptos nuevos, que bueno, ya no son tan nuevos, ya también desde el AGOR 2023 ya se han estado hablando. Dos conceptos que es PREPOC y PRIMS. El PREPOC son aquellas personas que aunque no tenemos una obstrucción por espirometría, sí tenemos cambios estructurales y síntomas respiratorios. En aquellos pacientes en donde tomográficamente tenemos alguna alteración desde enfisema o alteraciones bronquiales. Y a ellos se les diagnostica como PREPOC. ¿Vale? ¿Por qué motivo? Porque todavía hay una estabilidad de la función pulmonar que no ha avanzado hasta el grado de generar la obstrucción. Pero esos pacientes, en algún momento, pasando los años, si siguen con exposición constante y si no se les da un tratamiento, va a progresar la enfermedad. Y por último, PRIMS. Es un concepto espirométrico.
Hay aquellos pacientes en donde la relación FEB1-FBC es normal, se encuentra por arriba de 0.70, pero la FEB1 se encuentra por debajo del 80% de referencia. Se han hecho múltiples estudios de seguimiento y en aquellos pacientes que presentan esta característica, en un lapso de 1 o 2 o 3 años, muy seguramente van a desarrollar obstrucción y eso va a generar EPOC. Entonces, en aquellos pacientes que se encuentre esta anormalidad, es muy importante darles un seguimiento, porque muy probablemente del 10 al 20% van a desarrollar EPOC y entonces son aquellos en donde les tenemos que dar tratamiento. Y bueno, esta es una figura donde pues tenemos lo que es un espirograma, tenemos una prueba normal y aquella donde tenemos una obstrucción al flujo aéreo. Si recordarán, bueno, sí, si han visto clases de espirometría, o al menos sobre la parte de las capacidades y de los volúmenes pulmonares, pues la espirometría evalúa volúmenes desplazables, ¿vale? Entre ellos, pues obviamente la capacidad vital, el volumen, en este caso inspiratorio, el volumen expiratorio y el volumen corriente. El único que no evalúa es el volumen residual. Entonces, en una espirometría normal, el punto de FBC es la cantidad de aire que puede sacar el paciente en un lapso de 6 a 15 segundos. Y la FEB1 es la cantidad de aire que puede sacar en el primer segundo. Entonces, si ustedes ven las curvas, pues se ven muy bonitas, son unas curvas grandes. En este paciente, por decir que tiene una espirometría normal, pues tiene una capacidad de 5 litros, una capacidad pulmonar de 5 litros y su FEB1 es de 4 litros, que es acorde, teniendo una relación de 0.8. Pero ¿qué pasa en el paciente con obstrucción? En primera, la curva se ve más grande y tarda más tiempo en sacar el aire. ¿Por qué motivo? Por la hiperinsuflación. Son pacientes que tardan mucho tiempo en sacar el aire y por ende se ven más grandes las curvas. Pero lo curioso es que su capacidad es de 3.2 litros y su FEP1 de 1.8. Y en automático la relación se encuentra por debajo de 0.7. Entonces, en realidad, la espirometría, como les comento, es el parteaguas, es el estudio de elección para hacer la confirmación. ¿Cuáles son las utilidades de la espirometría? La primera, pues hacer diagnóstico, que es fundamental. Segunda, pues obviamente nos puede predecir el grado de obstrucción, que más adelante vamos a hablar sobre eso. Tercer, seguimiento. Todo aquel paciente que se necesita, por ejemplo, tenemos que hacer las espirometrías cada 6 meses o anualmente, dependiendo de cómo lleguen a consulta, para principalmente tomar decisiones terapéuticas. Escalar tratamiento o implementar tratamiento no farmacológico en aquellos que lo necesitan. Entonces, en realidad, la espirometría se vuelve tan importante como un electrocardiograma. Hoy en día, pues todos los hospitales tienen electrocardiograma, pero entonces, en realidad, los pacientes con enfermedad sí lo requieren. ¿Dudas, preguntas en cuanto a la cuestión del diagnóstico? Con confianza, ¿eh? No. Continuando con la parte de la evaluación inicial, que esto ya es entrando en materia sobre el tratamiento, cómo vamos a visualizar a este paciente, si nos llega a consulta, qué debemos de hacer. Entonces, tenemos 5 parámetros importantes los cuales nos habla la corte. El primero de ellos, tenemos que darle una gravedad a la obstrucción que presenta el paciente. Y ahí es donde nos habla la GOL de 1, 2, 3 y 4. Y esto es referencia principalmente a la FEB1. Ese valor de FEB1 post broncodilatador es el cual nos va a dar la gravedad del paciente, teniendo desde leve, moderada, grave y muy grave. Entonces, los valores que presentan ya en automático nos está prediciendo si el paciente es un paciente grave. Me ha tocado ver pacientes que llegan con una FEB1 del 30%. Son aquellos pacientes que prácticamente, si hablan, se ahogan. No tienen pulmón. Les cuesta trabajo mucho retener el aire. Entonces, este es el primer parámetro. Cuando les llegue un paciente y ya tengan la espirometría, es graduarlos. ¿Qué tanto es el daño que existe en el pulmón?
Segundo punto, tenemos que entender la naturaleza y la magnitud de los síntomas que tiene en ese momento el paciente. Y esto se basa en dos escalas que tenemos hoy en día, que ya desde hace mucho tiempo se vienen utilizando. La primera es la escala MMRC modificada, que evalúa la disnea o la percepción de la disnea en el paciente, que va de 0 a 4. Y eso lo pueden tener hasta la mano en el celular hoy en día. Hacer estas preguntas al paciente sobre la sensación o la percepción de la falta de aire con las actividades les puede predecir qué tanto es esa sensación que tiene el paciente. A veces hasta los doctores lo normalizamos, pensamos como que el paciente exagera, así como que, ay, por favor, ¿qué? Se está ahogando y uno exagera como si no tuviera nada, pero en realidad hay pacientes que tienen grado 4, que aquellos que hablan, que al momento solamente de levantarse o hasta de cambiarse, se sofocan. Entonces eso también es muy importante que ustedes, para futuro, rompan ese paradigma de no creerle al paciente, porque hay pacientes que de verdad les van a llegar simplemente diciéndoles, es que doctor, me ahogo. Y la otra escala que tenemos es el CAT. Es una escala que evalúa, en este caso, 8 ítems que van del 0 a 40 puntos y evalúa desde síntomas, percepción del paciente en cuanto a cantidad de vida, cómo impacta la enfermedad en él y otras situaciones que tienen que ver principalmente con el descanso. Estas dos escalas nos pueden hablar principalmente si el paciente se encuentra con síntomas estables, hay exacerbación de los síntomas o es aquel paciente que posiblemente vamos a escalar de tratamiento. En el caso del CAC, el punto de corte es 10. Teniendo menos de 10 o más de 10, podemos determinar en qué preámbulo se encuentra el paciente. Pero estas dos escalas son parte de la evaluación inicial del paciente con sospecha de EPOC. Y tenemos los otros 3 puntos que nos hacen falta. Antecedentes de exacerbaciones moderadas y graves. Muy probablemente ustedes conocen al doctor o hasta algún paciente que llega a urgencias por algún cuadro respiratorio, le toman una radiografía, una gasometría y no, usted tiene exacerbación de EPOC. Segundo, pues obviamente dentro de las enfermedades respiratorias pues no solamente existe EPOC, está la bronquitis, neumonía, falla cardíaca. Entonces, en realidad, a veces esos diagnósticos que se hacen, una, posiblemente están incorrectos y dos, el tratamiento también tal vez esté mal dirigido. Me ha tocado ver pacientes que llegan por falla cardíaca y se les da tratamiento como si fuera EPOC, cuando en realidad el problema es el corazón. Entonces, el saber si los pacientes han tenido antecedentes de exacerbaciones de la enfermedad, a ustedes les puede predecir en un futuro si ese paciente va a volver a tener una crisis en menos de un mes. El principal factor para saber si va a haber exacerbaciones es que hayan tenido una en un año. Cuarto punto, recuento de eosinófilos en sangre. Ya desde hace algunos años, también al menos hace 3 años, dentro de los estudios que se han hecho a nivel bioquímico, se ha demostrado que tener eosinofilia en sangre en pacientes con sospecha de EPOC también produce o nos habla de un riesgo de exacerbación. Entonces, en aquellos pacientes que ustedes hayan notado una biometría hemática que tengan eosinófilos arriba de 300, cuidado, son pacientes que muy probablemente van a llegar a urgencias por un cuadro respiratorio. Y por último, la presencia de otras enfermedades. Hablamos de la multimorbilidad. Aquellos pacientes que tienen EPOC, pues no solamente a veces es EPOC, tienen síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, depresión, osteoporosis. Y muchas veces esas enfermedades pueden precipitar a que el EPOC se exacerbe. O al contrario, el mismo EPOC hace que las otras enfermedades se exacerben. ¿Vale? Y bueno, esto es lo más importante, a mi parecer, para que se puedan llevar ustedes a casa. Desde el 2013, la GOLD, cuando empezó en como guía o como referencia para muchos de los neumólogos, no solamente ya se basaba en la parte espirométrica, tenía que integrar tanto la parte de síntomas, la gravedad de la obstrucción y las exacerbaciones. Entonces, ellos crean un algoritmo que en aquel entonces, en el 2013, todavía se hablaba de paneles, de 4 paneles, A, B, C y D. Pero a partir del 2019 se hizo un cambio en donde el C y D cambiaron a E. Y entonces
Aquí al integrar toda esta parte que les comento, es donde nos habla que ya teniendo aquellos pacientes en un grupo A, son aquellos pacientes que no han tenido ninguna exacerbación y que las escalas que les comenté, MMR, C se encuentran en 0,1 o menos de 10. Son aquellos pacientes que tienen muy pocos síntomas. Muchas veces hasta pueden confundirse con cuadros de gripe o resfriados, porque en realidad no se quejan tanto. Los grupos B son aquellos que, aunque no han presentado exacerbaciones, la percepción de los síntomas son de moderado a grave. Ya tenemos un CAT por arriba de 10 y una sensación o percepción de falta de aire por arriba de 2. Son aquellos que ya tienen síntomas más importantes, aquellos pacientes que tosen todo el tiempo. Doctor, es que yo amanezco con la flema en la mañana y la tengo que echar. O si hago un esfuerzo y me canso. Y por último, el grupo E, que nos habla ya de exacerbaciones. Aquellos pacientes que ya en automático, el haber intentado o el haber, digamos, tenido una exacerbación, en automático pasan a este panel independientemente de los síntomas. Puede ser un paciente que esté estable en su consultorio o que haya llegado con ustedes, pero que hace 6 meses presentó una crisis de exacerbación, en automático es panel. Y esto principalmente es con la finalidad de evitarle a ese paciente que nuevamente vaya a tener una exacerbación a futuro. Que eso es lo más importante. El cambio clave es que una exacerbación ya implica riesgo. ¿Okay? Y hablando sobre la parte del tratamiento, pues esta situación es como también algo importante porque anteriormente, tal vez les tocó a ustedes, muchas veces el paradigma del tratamiento era el salbutamol. Todo para todos. Porque te falta el aire, pues aplícate salbutamol. Que tienes crisis de asma, aplícate salbutamol. Cuando en realidad, desde hace mucho tiempo, ya el salbutamol se ha demostrado que aquellos pacientes que utilizan de 2 a 3 canister por año tienen mayor riesgo de exacerbación, tanto de crisis asmáticas como de POC. Entonces, en realidad, en vez de un beneficio, puede generarnos un problema. Entonces, el tratamiento en la GOL, el objetivo como tal es reducir los síntomas y el riesgo de futuras exacerbaciones. La terapia farmacológica y no farmacológica se debe de ajustar si es necesario. Y ahí tenemos los objetivos en cuanto al tratamiento del paciente con EPOC estable. Reducir síntomas y reducir riesgo. Desde revisar síntomas, ver si es un paciente que tolera el ejercicio, que no presente progresión de la enfermedad, que no presente exacerbaciones, y eso va a ayudar a que el paciente evitemos mortalidad. Y aquí es donde empieza pues lo interesante. En realidad los algoritmos son muy sencillos de leer, quienes hayan ya leído la web, que es inmensa. Los algoritmos nos ayudan mucho a digerir esa parte. Tenemos un paciente, el cual ya hicimos el diagnóstico de EPOC, ya le hicimos la espirometría en consultorio, tiene síntomas cardinales, tiene factor de riesgo de exposición y entonces tiene EPOC. ¿Es un paciente nuevo? Sí, exactamente. Vamos a iniciar el tratamiento. Siguiendo el algoritmo que les presenté anteriormente, lo que tenemos que hacer ahora es evaluar la sintomatología con las escalas. El paciente entra en un grupo A, en un grupo B o en un grupo E. Grupo A, principalmente la web nos dice el uso de un broncodilatador, monoterapia, que puede ser broncodilatadores de acción corta o de acción larga. Pueden ser agonistas beta-2 o antimuscarínicos, dependiendo de la sintomatología del paciente. Grupo B, en aquellos pacientes donde los síntomas son más importantes, se requiere de la dualidad de tratamiento. Un manejo con LABA y LAMA. Aquellos medicamentos que tienen esta disposición, donde nos va a ayudar a tener mayor control de los síntomas respiratorios y a su vez mayor, beneficio para el paciente a largo plazo. De hecho, se ha demostrado que la terapia dual en general es, digamos que, el mayor objetivo del paciente. Aquellos pacientes que ustedes les lleguen y que tengan síntomas, no se esperen a escalar, pueden llevarlos al grupo B de inmediato, ¿vale? Y por último, el grupo E, en aquellos pacientes que ustedes investigan, no sabe qué doctor hace 6 meses me internaron por esto, y aunque todavía no tenían diagnóstico, ustedes infieren, posiblemente tuvo una exacerbación, y entonces en automático hay que escalar a grupo E, donde más adelante vamos a hablar
¿En qué momento pasamos de LABA-LAMA a triple terapia? Con, en este caso, el inhalador con esteroide. En el caso dado del paciente de primera vez, pues no es tan difícil. Puede ser que a ustedes en su consultorio les llegue o hasta en el internado y resolvieron el caso. ¿Qué pasa en aquellos pacientes que a pesar de teniendo el mejor tratamiento, se exacerban? Siguen teniendo síntomas, se siguen quejando. Y es donde tenemos que, 3 puntos claves: revisar, evaluar y ajustar. Revisar sintomatología. Es un paciente que todavía tiene disnea persistente. ¿Por qué? Pérdida de peso, pérdida de masa muscular, tiene comorbilidades. ¿Cuáles? ¿Serán candidatos a rehabilitación pulmonar? ¿Hay que iniciarles oxígeno? Segundo punto, evaluar. Evaluar si el paciente se está aplicando bien el inhalador. Casi el 80% del tratamiento se basa en que el paciente se aplique correctamente el inhalador, porque muchas veces de ellos ni siquiera saben cómo aplicar y mucho del medicamento se pierde. Otra parte importante, si ya son aquellos pacientes que están con terapia no farmacológica, ¿qué está pasando? ¿Están cumpliendo con el tiempo de rehabilitación? ¿Qué sucede? Y por último, ajustar. Si aquellos pacientes que a pesar de ya revisar estos puntos están con máxima terapia, siguen presentando síntomas, tenemos que evaluar posiblemente escalamientos. O, en este caso, que ya muchas veces sería mandar con el especialista, mandar con el experto ante falla de tratamiento o síntomas persistentes. Porque ahí habría que hacer indagaciones si son aquellos pacientes o tienen otras comorbilidades que están precipitando los cuadros. Como les comentaba, el reflujo, muchos pacientes tienen EPOC y no se controlan y les buscas si tienen reflujo, les das tratamiento y se resuelve. Pacientes con enfermedad cardíaca derecha, hipertensión pulmonar, muchos de ellos no tienen un tratamiento, jamás se les ha hecho un ecocardiograma y si se les da un tratamiento, y entonces aquí viene la parte. En el caso dado de que ustedes identificaran que el paciente en realidad no está teniendo el mejor objetivo con el tratamiento y ustedes ya hicieron estos 3 puntos, ¿qué vamos a hacer? Escalar el tratamiento. Y esto se basa en 3 puntos importantes: síntomas, exacerbaciones y la presencia de eosinófilos. Como les comentaba, los eosinófilos son un marcador de inflamación TH2. Si recordarán sus clases de inmunología, el marcador TH2 pues es una serie de cascadas de inflamación en donde esto genera pues principalmente daño crónico, hay liberaciones de interleucinas importantes y los eosinófilos son un marcador. Cuando se encuentran por arriba de 300 en niveles de biometría hemática, nos está hablando que el paciente tiene inflamación persistente y que se beneficia del inicio de corticoides inhalados, ¿vale? Entonces, en esos pacientes que ustedes indaguen, que ya están con tratamiento dual, siguen presentando síntomas, ya se exacerbó una vez, 2 veces, llegó a parar el hospital, ¿por qué se esperan? Ustedes como médicos pueden iniciar tratamiento triple. Esta es una gráfica que se encuentra en la web donde nos habla sobre las recomendaciones fuertes, aquellas que están a favor y las que están en contra. En este caso, los inhaladores de terapia. Recomendaciones fuertes que tengan una exacerbación. Con eso, no se esperen a escalar de plan A, del panel A, panel B, pásenos directamente al panel B. Que tengan eosinofía mayor de 300 células, aunque los síntomas sean mínimos, acuérdense, factores de riesgo, más aparte de la eosinofilia, muy probablemente va a exacerbar. No se esperen. Y que tengan asma. Aquellos que están en favor, principalmente que hayan presentado una exacerbación o que se encuentren los niveles de eosinofilos entre 100 a 300. Y por último, aquellos en donde no se requiere utilizar la triple terapia, principalmente es que documentemos que hay eosinófilos de menor de 100. También el utilizar triple terapia en aquellos pacientes que no lo ameritan, estamos incrementando el riesgo de infecciones respiratorias. Entonces, eso es muy importante que ustedes como doctores identifiquen cuál es el paciente correcto para el tratamiento. Y bueno, como les hablaba, ya pasamos del tratamiento farmacológico, ahora viene la parte no farmacológica. Esto es de suma importancia porque ya se ha demostrado
que la parte no farmacológica también reduce mortalidad y riesgo de exacerbaciones. Aquí tenemos una tabla, principalmente con los grupos A, B y E, en donde las recomendaciones de la GOL, ¿cuáles son? La primera, si se dan cuenta en las paneles, tanto A como E, es la cesación de tabaco. Que el paciente sigue fumando a pesar de tener tratamiento, van a seguir teniendo problemas respiratorios. Entonces les va a tocar paciente que ya está con triple terapia y el doctor es que sigo fumando. Entonces eso incrementa el riesgo. Entonces, en aquellos pacientes que tengan problemas para dejar el tabaquismo, tenemos que referirlos a clínicas del tabaco para iniciar los programas de rehabilitación. Segundo punto importante, actividad física. Se ha demostrado que aquellos pacientes que siguen teniendo actividad física o en el caso dado son pacientes que se mueven, ayuda al beneficio del pulmón. Y por último, las vacunas. Todo aquel paciente con el POP de A al E se tiene que vacunar contra COVID, contra neumonía, contra influenza, que son los principales virus que andan hoy en día y que se ha visto que aumentan las exacerbaciones en temporada invernal. En el caso del grupo B y E, algo que nos habla muy importante, a pesar de los otros puntos, es la rehabilitación pulmonar. En aquellos pacientes que ya son en estos paneles, es de suma importancia que los canalicemos a programas de rehabilitación pulmonar para, uno, entrenarlos, dos, enseñarles a respirar y maniobras que le van a ayudar a tolerar con mayor comodidad el esfuerzo físico. Entonces, en aquellos pacientes se recomienda mandarlos. Eso es a veces también un problema. No hay clínicas como tal de rehabilitación a nivel pulmonar. Existen clínicas de rehabilitación, pero a veces los expertos a nivel pulmonar son muy escasos. Y bueno, algo también muy importante, ¿en qué momento tenemos que empezar a darle oxígeno al paciente? Que eso tal vez a lo mejor les va a tocar a ustedes en su consulta de primera vez. Pues el paciente ya ustedes vieron que le baja la oxigenación hasta por debajo de 88 o 80%. ¿En qué momento le voy a iniciar el oxígeno a ese paciente? Y entonces, la misma GOL nos habla sobre aquellos estudios que se han hecho y que han demostrado que el oxígeno prolongado, más de 15 horas, en aquellos pacientes que ya lo necesitan, reduce mortalidad, riesgo de exacerbaciones. Entonces, si ustedes ya documentaron que el paciente durante el esfuerzo hay una disminución de la oxigenación o en una gasometría, no se esperen tampoco iniciar el oxígeno. De hecho, en el algoritmo que tenemos aquí, ¿cómo vamos a iniciar el oxígeno? Lo primero es que nosotros identifiquemos hipoxemia arterial en una gasometría. Que eso muy probablemente ustedes lo van a ver cuando estén internados en el área de urgencias, que es muy común. Que ustedes vean una presión parcial de oxígeno menor a 5 milímetros de mercurio o una saturación basal menor de 88, ese es un paciente que va a requerir uso de oxígeno una vez que salga de hospital. O en el caso dado que tengamos una presión parcial de oxígeno mayor a 55 pero menor de 60 y a su vez tengamos problemas de hipertensión pulmonar, falla cardíaca derecha o algún otro síndrome, principalmente como hematocrito o polilobulia, ese paciente va a requerir de oxígeno. Y entonces, cuando se lo prescribimos, ¿qué tenemos que hacer después? Tenemos que reevaluar a los 60 y 90 días a ese paciente para ver si el paciente va a continuar de manera crónica con el oxígeno o se lo podemos retirar paulatinamente. Lamentablemente, muchos de ellos van a quedarse con el uso del oxígeno. Primero, porque el oxígeno reduce la percepción de disnea. Hay pacientes que con el apoyo del oxígeno ya no perciben que les falta el aire y entonces en automático es un beneficio para nosotros. Además, muchos pacientes que tienen problemas a nivel cardiovascular, el uso del oxígeno reduce efectos secundarios de la hipoxia a nivel tisular, entre ellos el desarrollo de hipertensión pulmonar. Entonces, el uso del oxígeno evita eso. Entonces, al final, en aquellos pacientes que una vez se instaure el oxígeno, muy probablemente no los vamos a poder retirar. Pero la diferencia entre cuánto deben utilizar es la importancia. Muchos pacientes
que utilizan 3 litros diarios. Yo le digo mucho a mis pacientes, el oxígeno no es una receta de cocina. Aunque a veces el papel diga, no, usted tiene que utilizar 3 litros diarios, el oxígeno es a demanda, es lo que necesita el paciente en ese momento. Y eso va a depender de un seguimiento constante. El hiperoxigenar también es malo. En pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, el tener oxígenos por arriba de 94, 96 suprime el control respiratorio. Y eso puede ser hipercarga. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Si ustedes ven pacientes en urgencias que llegan por un problema respiratorio y tienen oxígeno a 3 litros saturando al 100%, lo primero, bajen el oxígeno, quítenselo. Están perpetuando el daño con la hiperoxigenación. ¿Vale? Y por último, vamos a hablar de las exacerbaciones, que esto es algo muy común que también les va a tocar cuando estén en urgencias, cuando estén en el internado. ¿Qué es una exacerbación? Pues bueno, es un evento agudo con síntomas que empeoran a los pocos días, principalmente 14 días, y que hay un aumento principalmente de la falta de aire, tos y de la purulencia, que puede ir acompañado de taquipnea o de cardia. Entonces, el peor enemigo del EPOC, ¿quién es? Las exacerbaciones. Es lo que tenemos que evitar a toda costa, que el paciente no se exacerbe, porque con cada exacerbación hay una alta tasa de mortalidad y de progresión del EPOC. Y bueno, tenemos un algoritmo en la GOR, también ya desde hace 2022, propusieron una clasificación de las exacerbaciones a través de una escala de Roma, el cual las divide como leve, moderadas y grave. Esto a través de situaciones de cuando el paciente nos llegue, podemos evaluar de él en el momento para poder clasificarlo. Y los objetivos de esto es minimizar el impacto negativo de la misma exacerbación y a su vez evitar episodios recurrentes. Según la gravedad de la exacerbación, muchos de los pacientes, casi el 80%, se van a poder ir a casa con un manejo integral. Pero el otro 20% muy probablemente lo vamos a tener que hospitalizar. Y entonces, dentro de la propuesta Roma, los divide principalmente en objetivos. Disnea. La escala visual, hay una escala visual que muchas veces se usa en urgencias para saber el paciente cómo se encuentra, qué tanto le falta el aire, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, una gasometría arterial que a veces es fundamental, a veces hay algunos hospitales que ni gasómetría tienen. Y entonces, ¿qué necesitamos? Oximetría de pulso. Y algo que también mucha gente ha utilizado a nivel bioquímico, PCR, niveles de PCR. Con esos valores nosotros podemos determinar el paciente en qué gravedad se encuentra y de ahí determinar la decisión si el paciente se puede ir a casa o lo tenemos que hospitalizar. Y esto es de suma importancia porque ustedes van a ser el principal referente de cuando llegan urgencias. De ustedes va a depender si el paciente se va a ir o se va a quedar. Y algo muy importante dentro del tratamiento de las exacerbaciones es el antecedente de exacerbaciones previas. Si en aquellos pacientes que ustedes durante su interrogatorio identifican y hacemos hincapié otra vez en esta parte, aquellos que ya tuvieron exacerbaciones previas, el tratamiento tiene que ser más intenso. También aquellos, el número de medicamentos. Hay pacientes que tienen triple terapia, que tienen aparte un segundo controlador que es para de rescate, o tienen otros medicamentos para el manejo de los síntomas. Algunos otros, puntos clave, ¿quiénes van a presentar exacerbaciones recurrentes? Se ha demostrado que las mujeres con EPOC exacerban más que los hombres. Entonces eso también es muy importante identificar. El punto clave es diabetes. Dentro de los tratamientos hay 3 puntos, importantes que hay que retomar. Inhaladores, corticoides y, en este caso, antibióticos. Se ha demostrado que en una exacerbación aguda, principalmente hay que utilizar SABAs inhalados que pueden ir acompañados de antimuscarínicos de acción corta o de acción larga. Tiene una recomendación de evidencia tipo C. ¿Qué quiere decir? Que pues lo sugiere, pero no quiere decir que vaya a ser el único tratamiento del paciente en una exacerbación aguda. Corticosteroides sistémicos. Se ha demostrado que mejoran el tiempo de recuperación
mejoran la FEP1 y también ayudan a una recuperación más rápida del oxígeno. La dosis que se recomienda es un equivalente de la prednisona, 40 miligramos, y se requiere por 5 días. Y por último, los antibióticos. En aquellos pacientes que realmente tengan un criterio de antibiótico, como expectoración purulenta, aquella expectoración espesa, mal olor, o que le cueste trabajo sacar al paciente, hay que iniciar un antibiótico ya no extremo. Aquellos que ya tengamos un cultivo positivo o que vayan a requerir ventilación mecánica, hay que darles antibiótico. También tiene una evidencia. Y por último, ya para finalizar, tenemos que llevarnos 4 puntos importantes de las exacerbaciones. La exacerbación incrementa el riesgo de reingreso hospitalario a los 30 días posteriores al alta de un 30-50%. En aquellos pacientes que ustedes traten, si no se les da un buen tratamiento posterior al alta, muy probablemente les va a llegar urgencias al mes. Ya ustedes dependerá si lo quieren volver a dar al paciente. Segundo punto, hay que iniciar tempranamente terapia triple. Como les mencioné, la exacerbación en automático hay que dejarles terapia triple a los pacientes antes de los 30 días. La rehabilitación temprana después del evento, antes de las 4 semanas, también es fundamental. No hay que esperarnos, hay que mandarlos a rehabilitar. Y por último, hay que darles un seguimiento de al menos un mes posterior al alta a ese paciente para saber cómo va con el tratamiento, si lo está utilizando bien, si los síntomas han reducidos o está en riesgo de que vuelva a aparecer en urgencias. Y por último, este es un caso clínico, masculino de 58 años, es fumador, 30 paquetes año, disnea al esfuerzo, tiene una relación de 0.54. ¿Ustedes qué harían? ¿Lo tratarían? ¿No lo tratarían? Esta es su espirometría por broncohilatador, tiene una relación de 0.54 y lo que pueden observar al lado es una tomografía de tórax en corte axial. Todo lo que se ve es enfisema. Un enfisema panlobuliar, tiene destrucción completa de la arquitectura pulmonar. 58 años. ¿Quién lo pensaría, no? Entonces, es fundamental hacer los diagnósticos de EPOC en los pacientes. Y por último, el EPOC es una enfermedad prevenible, tratable y frecuentemente subdiagnosticada. El diagnóstico temprano, el manejo individualizado van a cambiar el pronóstico del paciente. Y pues eso es lo último. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Estas son mis referencias, donde me pueden encontrar. Si alguna vez necesitan algo, con todo gusto. La terapia de oxígeno, la recomendación actual es la terapia de oxígeno seco. ¿El EPOC es igual? Ya no les ponen el barboteador. Bueno, aquí depende mucho en dónde se encuentran. Si son pacientes hospitalizados, sí, porque eso ayuda a que no recete la vía respiratoria, la inmunidez. Pero si usted en este caso está en domicilio, muy probablemente va a ser terapia en aquellos concentradores de oxígeno, en donde en realidad no necesita el bloqueador para dar oxígeno. Aquí depende mucho del contexto en donde se encuentre el paciente, ya sea hospitalario o en domicilio. No cambia nada en realidad. Más bien, el apoyo del uso del oxígeno es con la finalidad de evitarle a futuro riesgo. Pero no pasa nada si es con o sin bloqueador. No. Si ven algo de aprendizaje sobre el cuenta, pues. Aquí tenemos otra pregunta. Buenos días, doctor. La pregunta va más que nada a qué tipo de ejercicios serían los que se le indicarían a estos pacientes y igualmente cómo sería el proceso de rehabilitación, porque imagino que deben de ser de bajo impacto, ¿no? Sí. Sí, aquí la cuestión de la rehabilitación, principalmente existen diferentes programas. Hoy en día se ha demostrado que programas de 8 a 12 semanas son los mejores para los pacientes. Aquí dependerá mucho de la clínica donde se manden. Obviamente hay especialistas en rehabilitación y medicina física que se subespecializan en terapia pulmonar. Van desde, primero, ayudarles a saber respirar al paciente, a utilizar músculos diafragmáticos e intercostales, porque mucho de lo que pasa con el paciente es que al perder músculo se pierde toda la relación de ventilación y entonces los tienen que enseñar a respirar con otras formas.
a principalmente trabajo de reposo o de, digamos, reducir el esfuerzo energético, principalmente en aquellos pacientes que ya tienen un daño grave. Hay que evitarlos que hagan actividades muy, digamos, fuertes o que consuman mayor consumo de oxígeno. Pero en realidad las actividades o la rehabilitación se empieza de bajo impacto, pero la idea es llevarlos a que hagan su vida cotidiana. Muy probablemente son pacientes que van a tener que usar oxígeno con todas las actividades. Yo a mis pacientes siempre les digo, porque a veces sí la duda, doctor, es que me mandaron el oxígeno 24 horas, pero pues me lo quito cuando me meto a bañar. ¿Pero por qué se lo quito? Se puede bañar con el oxígeno. Doctor, es que me lo quito para cambiarme. Las 24 horas habla de todo el tiempo en cuanto estemos haciendo actividad o esfuerzo. El consumo de oxígeno no es lo mismo estar en reposo, levantar la mano o bañarnos. Cambia muchísimo el consumo de oxígeno. Entonces, por eso la indicación a veces de 15 a 16 o de 18 a 20 varía dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Entonces, en aquellos pacientes, cuando se les indique, o si ustedes han visto a algún paciente que tenga un familiar que el oxígeno a las 24 horas, tienen que usarlo todo el tiempo. Pero la rehabilitación, la parte final de todo es hacer actividades de muy bajo impacto que les ayuden a hacer sus actividades del día a día. No los vamos a poner a correr maratón, pero sí principalmente que puedan desplazarse de su casa, que sean funcionales. Hay mucha gente grande que ya solamente se la pasa sentados y eso perpetúa aún más el cuadro. Otra pregunta, Irene. Sí. ¿Habría alguna modificación en el tipo de dieta que tendrían que recibir estos pacientes? Sí, de hecho, bueno, la enfermedad en sí necesita una valoración integral por todos los demás especialistas, cardiología, endocrinología. ¿Por qué motivo? Como les comentaba al inicio, los pacientes pierden masa muscular. Todos los pacientes respiratorios pierden peso y entonces en aquellos necesitamos incrementar la ingesta proteica para ayudarlos a que sigan respirando. No se va a morir porque le falte el oxígeno, se va a morir porque no puede respirar. Se anota. Entonces los llevan a unas instancias en donde, aún con todo el oxígeno, no tienen la capacidad de ventilación. Prendemos otro aplauso al doctor. De parte de la organización, tendremos un pequeño detalle, esperamos que les guste mucho, y agradecerle nuevamente por estar aquí en nuestra universidad realizando esta ponencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para lo cual vamos a hacer la entrega de una constancia, la cual voy a darle lectura. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de Ciencias de la Salud, Área Académica de Medicina, otorga la presente constancia a el doctor Gabriel Tadeo Reina González por su participación como ponente en el Simposio de Neumología 2026 con el tema Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, realizado el día 30 de abril de 2026 en el Área Académica de Medicina, sede Tulancingo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que le va a otorgar una hora de crédito, amor, orden y progreso, firmado por nuestras autoridades, el médico cirujano José Antonio Hernández Vera, director del Instituto de Ciencias de la Salud, y el doctor Arturo Salazar Campos, jefe del área académica. Nuevamente, fuertes aplausos para los dos. Muchas gracias, chicos, por su participación y por su asistencia. Van a ir saliendo de forma ordenada del lado derecho. En el sitio de afuera van a estar algunos compañeros, los cuales van a tomar nota de su asistencia. Muchas gracias.